Agradeceros muchísimo a todas y a todos por estar hoy aquí, a pesar de las amenazas que hemos estado recibiendo por organizar este acto. Agradecer la presencia de tanta gente un día como hoy, sobre todo en unas circunstancias complicadas. Y complicadas no porque a nosotros nos suponga algo complicado defender a Venezuela. Complicadas porque hay una derecha extrema, una oposición que podríamos calificar casi de fascista, que quiere impedir en todo el mundo que se hable otra realidad sobre lo que pasa en Venezuela y otra realidad de lo que cuentan los grandes medios de comunicación transnacionales. Lo hemos visto en mi país, para sonrojo de un ciudadano nacido en España, como en Madrid se acorraló un acto en el cual hablaban las víctimas de esa oposición violenta que asesina, que destruye, que llega a torturar, a linchar y a ejecutar, como hemos visto hace una semana en Altamira, quemando a un ciudadano vivo, afortunadamente salvó su vida, o como hemos visto hace 2 días con la tortura, linchamiento y ejecución de un ex policía. A esas víctimas en mi país no se les dejó hablar. Y no se les dejó hablar además con la connivencia del gobierno de mi país, que no actuó ni siquiera respetando la Convención de Viena, que obliga a todos los estados a defender a los representantes diplomáticos. O sea, ya no es solo que obviara, que dejara amedrentar a las víctimas, es que ni siquiera cumplió como Estado. Por eso yo me siento afortunado de estar en Bruselas y poder desarrollar un acto sin que nos interrumpan, sin que nos amenacen y sin que nos agredan. Simplemente por usar la palabra y por discrepar del pensamiento único que lanzan las grandes transnacionales de la desinformación. Ni siquiera voy a decir información. Porque yo, que también he ejercido el periodismo, que soy reportero gráfico, que soy diplomado en periodismo audiovisual en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, de lo cual estoy muy orgulloso. Siento vergüenza de mi profesión, de la ruptura de la deontología profesional, de contar y convertir al periodismo solo en una parte. Por eso quiero dar las gracias en primer lugar a la Casa de América Latina por dar este espacio, por supuesto al PIE y a Izquierda Unida Exterior y a toda la solidaridad que ha estado protegiendo este acto, que es un acto libre y de palabra. Yo no me voy a extender mucho, porque para mí lo importante es estar hoy aquí acompañando. Y acompañando, es decir, caminando al lado de las personas que son mis compañeros, mis compañeras, mis camaradas, que tienen la, podríamos decir, la intención de vida de lograr una vida más justa en América Latina. Y sobre todo, entender que lo que está pasando es el azote del imperio sobre los gobiernos soberanos de América Latina. Quieren lograr lo que no consiguen en las urnas por medio de la agitación violenta. Se está instaurando en los grandes medios de comunicación de que Venezuela es una dictadura. ¿Qué dictadura? Que después
de 17 años y después de 20 elecciones, y además con un cronograma que luego explicarán las personas que me acompañan, todavía va a tener en un año y medio 3 elecciones más. Una, para que los venezolanos y las venezolanas opinen, reformen su constitución. Es decir, darle el poder al pueblo para cambiar lo que quiera cambiar. Otras elecciones regionales y unas elecciones presidenciales. Y frente a estas elecciones, una tras otra, se nos quiere convencer de que es una dictadura. Pero no es algo nuevo. Desde el primer momento, desde 1998 y 1999 que asume Chávez, se van sucediendo todos esos golpes. El golpe de 2002, el golpe petrolero, infiltración en el ejército, en las Fuerzas Armadas, intento de magnicidio. Como decía, no es algo nuevo en la América Latina con gobiernos de izquierda soberana. Solo hay que ver lo que plantea Estados Unidos para América Latina, el Destino Manifiesto, la doctrina Monroe. Antes, intervenciones militares directas, después golpes duros. Desde 1902, ese paladín de la democracia que es Estados Unidos ha cometido más de 300 golpes militares en América Latina. Actualmente ya no emplean lo mismo, ahora son golpes blandos, enmarcados en lo que se llama guerra de cuarta generación, definida por William Lynn en 1989. ¿Qué combina? Trata de interferir en los gobiernos enemigos por medio de la propaganda, por medio de los grandes medios de comunicación que desarrollan acciones psicológicas, el uso de lo que ellos llaman sociedad civil como contraposición a un gobierno que ellos llaman autoritario, y las redes sociales para amplificar, coordinar las acciones callejeras de calle. Tiene mucho que ver con lo que hemos sabido que son las revoluciones de colores, que no son otra cosa que también desplazamientos ilegales por medio de golpes blancos. Lo que nos queda preguntarnos es un poco lo que dice el foro, ¿no? ¿Qué pasa en Venezuela? Y bueno, ¿qué vamos a hacer por lo que pasa en Venezuela? ¿Cuál es el papel de los militantes de izquierda con respecto al tema venezolano? Yo creo que esa es la gran conclusión con la cual debemos irnos hoy de acá. Yo estoy seguro que por las indicaciones que nos han dado con algunos materiales, ¿no? Decía, por ejemplo, lo vamos a pasar para que lo tengan, ¿no? Por ejemplo, cómo la gente quema ciudadanos vivos, ¿no? Como el uso de armas que ya no son caseras, son morteros, ¿no? Para asesinar, para generar violencia, más incendios, ¿no? Armas. Esto es un registro fotográfico de la realidad que estamos viviendo, de una burguesía que, como lo decía la compañera Tania, desconoce una parte de la población, una parte además mayoritaria, pero que no la desconoce hoy, no la desconoce desde que llegó Chávez, no la ha reconocido jamás. Es un tema histórico de desconocimiento, y además que nos pasa en muchas sociedades donde no nos han reconocido, al pueblo no se le reconoce, al descamisado no se le reconoce. No nos reconocieron siendo ellos gobierno durante toda la historia, desde 1830, en el caso venezolano, cuando se instaura la Cuarta República, hasta 1998, donde hubo un fenómeno llamado Chávez que fue capaz de aglutinar a las fuerzas de izquierda, a las fuerzas progresistas, y colocar a ese pueblo desconocido en el poder o en el gobierno, porque el poder todavía sigue estando en manos de la burguesía. Lo único que desplazamos a la burguesía del poder, pero esa misma burguesía desplazada del poder mantiene su teoría de desconocimiento de las fuerzas populares que ahora son gobierno. Y esa es la realidad en la que hemos estado sumergidas
desde 1998. Una confrontación entre una burguesía que desconoce el pueblo y un pueblo que es gobierno. Y en esa confrontación histórica, bueno, es que se da la coyuntura, una nueva coyuntura la cual estamos viviendo hoy. Que el presidente Maduro y las fuerzas revolucionarias han propuesto, como bien lo han explicado los compañeros, una salida política llamando al poder originario para que con su capacidad, con su poder ciudadano, pueda resolver una vez más la contradicción histórica que se da en Venezuela. Además en Venezuela con una particularidad, porque tiene petróleo, estamos sentados sobre las reservas más grandes de petróleo. Eso nos configura como un escenario geopolítico atractivo a nivel mundial, pero además también genera unas perturbaciones económicas internas, con más de 100 años de rentismo petrolero que distorsionan la economía nacional. Las fuerzas revolucionarias hemos estado tratando de trascender ese rentismo petrolero durante estos 19 años. Son más de 100 años. Y debemos entender, bueno, que ha sido una lucha larga, porque además precisamente la burguesía se alimenta de ese rentismo petrolero, y es lo que más se opone así como en la constituyente del 99, que su gran logro y trascendencia fue lograr la justa repartición de la renta petrolera, y fue quizás la bandera más importante de la constituyente del 99. En el próximo proceso constituyente, lo que el presidente ha llamado la economía post-petrolera no es más que la generación de un nuevo modelo económico capaz de generar riqueza, a lo cual se opone nuevamente la burguesía, porque significa precisamente renunciar a los mecanismos que ha encontrado para seguir extrayendo la plata. Por eso es que nosotros vemos que esta inmigración que nos golpea en España, que nos golpea, ¿de dónde sale? No es una inmigración, una emigración como la que encontramos de Bolivia, la que encontramos de Ecuador, desplazados de la guerra de Colombia. Es una emigración adinerada, alimentada por el flujo petrolero, por la renta petrolera, que se posicionó en los grandes centros de poder del mundo y hoy nos hace oposición. Hoy usa todos sus mecanismos para venderse como hegemónica, como que hay un país en caos, lo cual no es así. Ya lo explicaba ayer, la fortaleza de la revolución bolivariana es realmente no ha sido tocada la fortaleza de la revolución bolivariana. No hay un gobierno desestabilizado, aunque se quiera vender por los medios de comunicación que así es. No hay un gobierno contra las cuerdas, usando el argot del boxeo, que está defendiéndose. Tenemos un pueblo en ofensiva. Desde el 1 de mayo estamos en ofensiva, desplegados para la ofensiva política y conquistar la paz, que al final es lo que nos cuesta. No se trata de... Los venezolanos son muy patriotas, ¿no? Y Chávez logró combinar el patriotismo con la lucha de clases, con la lucha contra la burguesía, con la lucha del pueblo, ¿no? Logró esa amalgama, ¿no? Con valores patriotas. Pero en este momento debemos poner la mano al corazón y decir, bueno, a la lucha internacionalista, lo que se pase en Venezuela, lo que pase en Venezuela en los próximos meses, en los próximos años, va a definir no el destino de Venezuela, ni el destino de América Latina, puede definir el destino del mundo. Porque se estaría apelando a una situación, a una solución de fuerza manipulada por corporaciones mediáticas, por corporaciones financieras, para deponer la voluntad popular, para deponer el movimiento de masas populares, la fuerza antiburguesa, y bueno, comenzaría una época oscura que empezaría por América Latina y luego degeneraría en una situación muy oscura a nivel mundial.
Es por eso que las fuerzas revolucionarias tenemos la obligación de dar un paso al frente y defender la revolución bolivariana como proceso bolivariano. No estamos pidiendo defender, o sea, con la crítica que puede haber siempre a un gobierno determinado. Pero estamos hablando de un proceso revolucionario que en este momento está siendo amenazado